final de la década del 50, México transitaba por una de las etapas más importantes de insurgencia sindical. Se encontraban en la lucha los maestros, médicos, ferrocarrileros, electricistas, tranviarios y muchas otras agrupaciones de trabajadores. México se encontraba en pleno combate por la defensa de la libertad sindical y de su legítimo derecho para ser trabajadores con un contrato colectivo digno. En este contexto, contra viento y marea, los pilotos decidieron de manera libre unirse y dar forma a una organización que los representara de manera decidida en la relación obrero-patronal. Aunque sin reconocimiento oficial, el 4 de agosto de 1958 nace ASPA de México por la voluntad de los propios pilotos y a pesar de la negativa al reconocimiento, el capitán Andrés Fabre Terán presenta el 2 de septiembre de ese mismo año la solicitud de registro ante la Secretaría del Trabajo. El gobierno federal no reconoció al sindicato, argumentando que los pilotos eran empleados de confianza. Cumpliendo con el debido proceso legal, ASPA solicitó el amparo de la justicia federal e interpuso un juicio de garantías el 9 de enero de 1959. Al no existir las condiciones para que el gobierno reconociera a ASPA como una asociación gremial sindical, democrática e independiente, se convocó a un paro general nacional de pilotos. Ningún avión surcó los cielos de México el 23 de enero de 1959, dando origen a lo que conocemos como Día de la Emancipación del Piloto Aviador Mexicano, demostrando así la unidad, valentía y decisión por conformar una asociación que velara por los derechos laborales de sus agremiados. ¿Qué es esto de ASPA? ¿Una fábrica de galletas? Nada que hablar. Esa fue la respuesta que recibió la delegación de la naciente Asociación de Pilotos Aviadores, integrada por los capitanes Fabre, Tarazona, Farel, Ballina, Astudillo y Riquelme, cuando presentó al director de Mexicana de Aviación, Mr. Silliman, el primer pliego petitorio en el que reclamaban mejoras sustanciales a las condiciones de trabajo, pues prevalecían la incertidumbre, el abuso de autoridad y la ausencia de derechos laborales básicos. Fueron años de lucha intensa, de sinsabores, de amenazas, de despidos, de presiones, de reuniones clandestinas, de constante hostigamiento desde las esferas del poder y desde las empresas mismas. No era solamente enfrentar a empresarios negados a aceptar una organización sindical, sino era la lucha contra el gobierno y sus políticas poco favorables hacia el trabajador. Fueron los años del heroísmo fundacional. Hubo audacia, determinación y una capacidad de liderazgo que permitieron dar forma de sindicato a un impulso de unidad entre un gremio en el que no fue fácil ni inmediato generar una conciencia gremial. Finalmente, el 13 de enero de 1960, el Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social expidió el registro sindical número 2191 a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. A partir de 1960, poco a poco se fueron protocolizando las firmas de los contratos colectivos con las diversas aerolíneas en las que volaban los pilotos de ASPA. El primer escalón de lucha de los pilotos mexicanos por su emancipación y plena libertad sindical se había cumplido.